Perfecto. Entonces, como les venía diciendo, el encuentro del día de hoy, vamos a recapitular, vamos a hacer una introducción mejor de lo que es la evaluación de proyectos. No sin antes de poder hablar de evaluación de proyectos o de formulación y evaluación de proyectos, tenemos que tener en cuenta entonces qué es un proyecto. Entonces, comencemos. ¿Qué es un proyecto? Hay diferentes definiciones, diferentes autores lo abarcan, muchos coinciden en terminologías que vamos a ver a continuación, pero vamos a mirar una, digamos, una de tantas definiciones extraídas de lo que es el PMBOK, de, del PMI. Entonces, miremos unas como de las definiciones más acertadas de lo que es un proyecto. Entonces, miremoslo como una propuesta ordenada y coherente de acciones que cubren una necesidad o van a tender a solucionar un problema individual o empresarial. Administración efectiva de los recursos vinculados a este tecnológicos y financieros. Listo, entonces para que redondeemos un poquitico de sobre qué es un proyecto. Un proyecto no es más que una idea que se ha materializado, listo, tras un estudio o una previa viabilización. Entonces, cuando entendemos un proyecto, también tenemos que tener claros ciertos aspectos que son los que están acá abajo, estos cuatro. Entonces, una de sus características principales es que están planificados. ¿Listo? Un proyecto, cuando se habla del buen ser, o como se dice, de la debida diligencia de un proyecto, tenemos que tiene que estar planificado durante toda su concepción. Y esa planificación tiene que ir sufriendo los ajustes necesarios durante su ejecución y posterior puesta en marcha. ¿Qué más? Están destinados a lograr un objetivo. ¿Listo? Un proyecto siempre estará, como veríamos ahora, está ligado a una idea. Entonces, esa idea tiene que estar materializada en un punto final, en ese objetivo, y por eso es que siempre hablamos entonces de proyectos. ¿Qué más? Tienen un presupuesto determinado. Dentro del punto número uno, cuando hablamos de planificación, esa planificación tiene que estar asociada a que tenemos un presupuesto asociado a nuestro proyecto. Y por último, lo que define una de las grandes diferencias que tenemos dentro de un proyecto o dentro de un proceso es que un proyecto que tiene un fin. ¿Listo? A diferencia de lo que es un proceso. ¿Cuál es la diferencia? Un proyecto entonces lo tenemos definido como que tiene un inicio y tiene un fin. Un proceso no necesariamente tiene un fin. ¿Y por qué esta claridad? Porque en muchas organizaciones tienden a confundir, incluso muchas personas tienden a confundir lo que es un proyecto o un proceso. ¿Por qué? Porque dicen que es que el proyecto está andando, ¿no? Es que el proyecto ya acabó hace mucho rato y hace mucho tiempo se convirtió ya en un proceso. ¿Listo? Entonces recordemos, un proyecto tiene un inicio y un fin determinado, mientras que un proceso no tiene que tener un fin. Ahora bien, un proceso previamente se tuvo que haber concebido como un proyecto. Sigamos. Dentro del ámbito, digamos, o dentro del contexto que nosotros nos movemos, podemos hablar que los proyectos se pueden, una de tantas divisiones, tener desde el punto de vista de los proyectos públicos. Miremos estas definiciones. Estos son los que se realizan en el sector público y tienen como característica al principio lo que pretenden lograr es una rentabilidad social, o sea, el beneficio comunitario. Y entre los proyectos de inversión privados, pues obviamente se busca generar que una rentabilidad, la creación de valor, ¿listo? Un nuevo negocio, ampliación de la capacidad instalada, mejorar equipos, compra de empresas, fusiones entre empresas. Entonces aquí digamos que podemos puntualizar que los proyectos públicos, cuando uno los está formulando, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de estar en la formulación de un proyecto público o si han trabajado con ellos, saben que a diferencia de los proyectos privados, cuando estamos tratando de los ingresos, tenemos que valorarlo desde el punto de vista social. Por ejemplo, cómo valorar o cómo viabilizar la construcción de un hospital, cómo viabilizar o cómo valorar, digamos, la planta de árboles. Por ejemplo, en este momento estoy participando en uno de los proyectos que es el reverdecimiento de toda la avenida oriental aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, ¿cómo justificar desde el punto de vista económico que tenemos que llenar el centro de árboles? Entonces usted dirá, ¿cuáles son los ingresos de ese proyecto? Esos proyectos se viabilizan desde el punto de vista de qué pasaría si no estuvieran los árboles. ¿Cuánto tendría que invertir el Estado frente a un problema que se ocasionaría en la ausencia de? Y lo mismo pasa con la parte del hospital, del ejemplo que les ponía ahora. ¿Qué pasaría si el hospital no existiera? ¿Cuánto le valdría al Estado unos niños enfermos, unos niños sin vacunas, unas atenciones básicas a una población? ¿Listo? Sigamos. Entonces, dentro de las subdivisiones grandes que puede tener un proyecto, miremos una de las más importantes, puede ser esta. Tenemos la etapa de preinversión, donde tenemos
una idea, un perfil, una prefactibilidad y una factibilidad. ¿Listo? Esas son las que componen la preinversión. Ya nos adentraremos en cada una de ellas. Y dentro de la inversión, entonces, ¿qué tenemos? El diseño y la ejecución. Finalmente, entonces, en la etapa de operación, como ustedes ven allá, está la operación. Y vamos a empezar a meternos en cada una de ellas. Entonces, dentro de la formulación y evaluación de proyectos, tenemos entonces la etapa de preinversión, donde está concebida entonces la idea, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. ¿Listo? Entonces, recuerden, esto es todo lo que tiene que ver con la preinversión. Entonces aquí es donde trabajamos nosotros desde el punto de vista de evaluación y formulación de un proyecto, porque se concibe la idea, se perfila, y donde entramos en las etapas de prefactibilidad y factibilidad es cuando entonces entramos a hacer que la evaluación o la formulación y evaluación de un proyecto. ¿Y en qué consiste la formulación y evaluación de un proyecto? Es establecer cuál será los flujos durante toda la ejecución de mi proyecto para poder determinar si este proyecto es viable o no. Estas etapas son muy importantes porque aquí es donde se determina si es de verdad, digamos, asequible, es viable o no meterse en un proyecto. Y recuerden que el hecho de que a mí me salga que no quiere decir que el proyecto no fue exitoso, no, es que a tiempo me di cuenta que no debía invertir o que no debía meterme de lleno con esta idea porque en la etapa de prefactibilidad o incluso en la misma factibilidad me di cuenta que no requería meterme en ese proyecto. ¿Por qué? Porque de pronto la evaluación y formulación, que es donde nos vamos a centrar nosotros, no daba. ¿Listo? Ya lo veremos con unas herramientas determinadas. Miremos entonces, después de que tengo la preinversión, ¿qué seguirá? Entonces tenemos la inversión. ¿Listo? Entonces recordemos que en la preinversión es donde se concibe la idea, donde entonces tengo que proyectar mi negocio, dónde voy a sacar las fuentes de financiación, dónde voy a conseguir todos los recursos para poder ejecutar mi proyecto. Ahora bien, todo eso pasó en dónde? En la etapa de preinversión. ¿Listo? Recuerden que toda esa concepción de la idea y aterrizar esa idea es desde la preinversión. Bueno, un compañero me establece por acá que existen algunas diferencias entre lo que les estoy presentando y lo que ustedes han visto allá en el material. Miraremos las diferencias, pues porque, bueno, para aclararle a Olga, ¿listo? Miraré qué diferencias pueden haber conceptuales. Digamos, todo esto que, toda esta información que les estoy compartiendo aquí es de un estándar determinado que ya les compartiré cuál es, pero no, en teoría no deberían existir. Yo reviso y les cuento. De todas maneras, ¿qué más te puedo adelantar, Olga? Que yo seré quien formule la evaluación, entonces, con esto que te estoy contando, y si hay que corregir algún material, pues dará lugar a alguna corrección, pero la idea es que con esto que te estoy presentando, pues digamos, salga el marco evaluativo del final. ¿Listo? Bueno, miremos entonces qué pasa en la inversión. Entonces ya tenemos la preinversión, entonces miremos la inversión. La inversión es cuando ya el proyecto se dijo es viable. Vamos a hacerlo, nos vamos a meter de lleno con el proyecto porque en la etapa de preinversión, que fue cuando estudiamos todo lo que tenía que ver con el proyecto, nos determinamos es viable, las fuentes de financiación existen y no hay ningún riesgo asociado a meternos dentro de ese proyecto. ¿Listo? Entonces ya cuando entramos en las etapas de inversión, pues aquí tenemos unos ejemplos de qué actividades se llevan a cabo, como la compra de terrenos, la compra de maquinaria, selección y sistemas de operaciones, selección y contratación, operación inicial de negocio, revisión y actualización del documento del proyecto. ¿Listo? O sea, la hoja de ruta, la cual continuaremos durante la ejecución, negociaciones, organización institucional, gestión de recursos humanos, entonces empezaremos con todo lo que tiene que ver con el reclutamiento, selección, incorporación, entrenamiento, materiales, licitaciones, bueno, todo lo que ustedes ven aquí en esta diapositiva son claros ejemplos de lo que tiene que ver en la etapa de inversión. Bueno, ahora sí, qué nos queda faltando? La operación. La operación, pues obviamente no vamos a centrar ahí, eso ya digamos es ya propio del proyecto cuando está en marcha. De ahí solamente quisiera enfatizarles que ese paso o esa transición de cuando tenemos el final de la inversión y entramos en operación, existe un término muy conocido ya dentro de la jerga de la formulación o dentro del mundo de la gerencia de proyectos y se llama comisionamiento y es el deber ser de la entrega de un proyecto.
¿Listo? Porque muchas veces nos convertimos en expertos, en formuladores e incluso en ejecutar proyectos. Por muchos proyectos fracasan porque la entrega a quien va a operar no es exitosa. ¿Listo? Porque yo me volví demasiado, digamos, perfeccionista dentro de lo que es la ejecución de mi labor. Ejecutar el proyecto, viabilizarlo y entregarlo. Pero quien lo va a operar no tiene los conocimientos ni las competencias para poderlo recibir. Ese proceso o ese deber ser se llama el comisionamiento y es cuando yo entrego manuales, entrego personal capacitado, dimensiono cuáles van a ser, digamos, los tiempos de acompañamiento que requiere ese personal durante el arranque, ¿listo? Porque habrá proyectos muy complejos donde no es simplemente vea, ahí le dejo, vea el manual, no, sino que requiere un acompañamiento por un periodo de tiempo prudente para que, digamos, como se dice, se le coja el golpe al proceso y así darle continuidad y que sea exitoso nuestro proyecto. ¿Listo? Porque recuerden que el éxito no solamente depende de que yo lo sepa hacer, sino que tenga que continuidad en el tiempo. Entonces, ese término se llama comisionamiento. Ahora sí vamos a entrarnos un poquitico ya a lo que es la formulación y evaluación de proyectos. Que recuerden que cuando hablamos de formulación y evaluación estamos hablando de la etapa de ¿dónde? De preinversión, ¿listo? Cuando estamos apenas estudiando si el proyecto debe ser viable o no desde el punto de vista financiero. Ahora bien, otro término que me gustaría de pronto aclararles, que también resulta confuso, es cuando se habla de la evaluación financiera y la evaluación económica de un proyecto. ¿Listo? Cuando a mí me hablan de la evaluación financiera de un proyecto, me están hablando de cómo voy a financiar exactamente ese proyecto, cuáles van a ser qué, los recursos y las fuentes de financiación con los que la voy a ejecutar. O sea, a qué banco me tengo que dirigir, qué capital necesito, cómo me lo van a desembolsar, si tengo de pronto incluso capital propio. Todas esas alternativas y todas esas combinaciones posibles de cómo el proyecto se va a financiar es el estudio financiero del proyecto. Ahora bien, cuando a mí me hablan del estudio económico del proyecto, es estudiar las variables macroeconómicas y microeconómicas alrededor del proyecto. Cómo está el Producto Interno Bruto, cuál es la capacidad adquisitiva de la gente sensible de los productos que va a sacar mi proyecto. Listo. Digamos, el entorno económico alrededor del proyecto es lo que a mí me concierne como la evaluación económica del proyecto. Estas son, digamos, las dos diferencias o la gran diferencia que existe entre lo económico y lo financiero. Ahora bien, miremos entonces desde la formulación y evaluación de proyectos, que es como se llama esta materia. Entonces, miremos esta premisa. Es de vital importancia realizar una clara formulación con datos reales que conlleve a que los resultados de las evaluaciones coherentes con la realidad del mercado, garantizando de esta forma que el proceso posterior de evaluación, donde se establece si el proyecto es viable y rentable, genera resultados confiables sobre los que se pueden tomar decisiones efectivas. ¿Cómo así? Recordemos que este es uno de los pasos más importantes dentro de la concepción de un proyecto y es formularlo y evaluarlo. ¿Qué es la formulación y evaluación de un proyecto? Cuando establecemos año a año o periodo a periodo en el cual tenemos o nos fijamos un horizonte de nuestro proyecto y establecemos los flujos y determinamos cuáles van a ser las utilidades proyectadas durante el ciclo de vida del proyecto. Entonces, en conclusión, cuando me hablan de formulación y evaluación, es que yo voy a determinar cuáles van a ser los ingresos, los egresos, las utilidades, tanto operacionales como netas del proyecto, para poder decir al final, si esta es la utilidad esperada durante cada periodo de tiempo de este proyecto, entonces digo, el proyecto es viable. Y así, incluso cuando yo determino proyectos públicos, ¿cómo se hace un proyecto público? Un proyecto público lo primero que tiene que hacerse es formularse dentro de lo que llama el MGA, la metodología general aplicada o el marco lógico, donde entonces yo lo que hago es llenar unos formatos que están consignados dentro de un link del Directorio Nacional de Planeación, donde tengo que formular desde el punto de vista económico y financiero, mejor, cómo es el proyecto, cuántos ingresos tengo, cuántos egresos tengo, cuál es el horizonte de tiempo, la vida útil del proyecto y así determinar con los flujos de caja de cada periodo, después con las herramientas que vamos a ver después, que espero que alcancemos el día de hoy a verlas, poder determinar el proyecto es viable o no es viable. ¿Listo? Entonces será el número aquel que nos diga si el proyecto es viable o no es viable. Y recuérdenlo, cuando digo que el número es el que nos va a determinar, indiferente que sea público o privado, siempre tendrá que haber un número o una evaluación cuantitativa que nos diga el proyecto da lugar o no da lugar. ¿Listo? Entonces, de ahí digamos la importancia que ha tenido esto de evaluación y formulación de proyectos.
y de allá que incluso existan especializaciones y maestrías en torno a este tema, porque se volvió un tema crucial dentro de la concepción de proyectos. Y recuerden, las empresas hoy en día y el Estado vive de esto, de proyectos. Y por eso es que ustedes se dan cuenta que si van a ver un estudio de mercados en cuanto a especializaciones a nivel universitario, la especialización que todo el mundo quiere hacer es ¿cuál? Gerencia de proyectos. Por la sencilla razón, y es que no riñe entre las áreas del saber. Yo soy ingeniero electricista y un abogado puede también hacer la especialización de gerencia de proyectos y cada quien se especializa en los proyectos que genera. ¿Listo? Diferente pues como otras especializaciones que uno sabe pues que casi que el compañero del lado es competencia directa para lo que uno espera hacer cuando salga de graduado de la especialización. Bueno, sigamos mirando. Entonces, cuando hablamos de formulación, entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos estos conceptos, que es temporal, o sea, tiene un tiempo definido, productos o servicios o resultados únicos, tiene una elaboración gradual, tiene un ciclo de vida y tienen unos entregables. Esto desde el punto de vista de qué? De todas esas áreas del saber que hablamos ahora de inversión, de preinversión y en operación, y es que cada uno tiene que tener estas características, que es temporal, o sea, tiene un tiempo determinado, ¿listo? Que es de una valoración gradual, que tiene un ciclo de vida asociado y que tiene unos entregables, ¿listo? Es una parte importante de los proyectos, y es que cada etapa de los proyectos debe tener que un entregable asociado. O sea, después vamos a ver, o en este curso, pues, de pronto no será pues como el más propicio, pero se los puedo ir contando, es que más de uno de ustedes, y quien no lo conozca, pues le genero la invitación. Ustedes saben que dentro del paquete Office existe un software adicional que se llama el Project. Es uno de los software, digamos, líderes para la administración de proyectos, y es que manejan lo que se llama el diagrama de Gantt. Y pues para que no nos tengamos que salir de aquí de la presentación, un diagrama de Gantt es simplemente cuando yo establezco actividades y un cronograma. O sea, hago unas columnitas con los meses o con los periodos de tiempo determinados y voy pintando esa actividad hasta cuándo va. Y si puedo hacer dos actividades a la vez. Y si una actividad tiene que ver con otra o está anidada. ¿Listo? Eso será pues como lo que tengamos que ver con esto. Recordemos que ahora estamos haciendo pues como una introducción muy teórica a lo que es un proyecto para entrar ahorita a mirar las metodologías ya cuantitativas. Bueno, procesos de admisión de proyecto. Entonces tenemos el proceso de iniciación, cuando se da inicio a un proyecto, cuando digamos se concibe la idea y se da pie desde una directriz gerencial, vamos con ese proyecto. Ya después empiezan los procesos de planeación, posteriormente los procesos de ejecución y finalmente los procesos de control. ¿Listo? Entonces repasémoslos. Entonces iniciamos el proyecto, planeamos el proyecto, ya después de que vemos de que es viable el proyecto, entonces empezamos la ejecución. Y ojo, los procesos de control no necesariamente son aquí al final como muestra el dibujo, sino que probablemente los procesos de control estén transversales a esos tres primeros, porque el control es el que me determina que cómo es que se va, digamos, de dónde a dónde cada uno va a tener un alcance determinado y a garantizar de que todos entreguemos o tengamos los entregables pertinentes de cada procesito. Esta parte es interesante, con esto pues también da pie a contarles un poquitico. En la parte de proyectos también existen varios estándares, ¿listo? Si bien ustedes pueden hacer un proyecto, y estoy seguro que todos han tenido ustedes proyectos de vida, proyectos en las empresas, todos ustedes han gerenciado de una manera u otra un proyecto en su vida. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos ya, digamos, de grandes proyectos, existen ya estándares. Entonces existen estándares asiáticos, existen estándares británicos o ingleses y existen estándares americanos, como también los hay australianos. Obviamente, pues por la cercanía y pues digamos por el gran mercadeo que ha tenido el estándar del PMI, ¿listo? El Project Management Institute. Ellos tienen entonces un estándar que consignan dentro de un libro que se llama el PEM Book o el PM Book. ¿Listo? Recuerden que ese book no es de libro, sino de BOC, nomás BOK, perdón. Y lo que establecen es simplemente una metodología bajo el cual se puede llevar de manera ordenada un proyecto. Ojo, pero no es de la etapa de preinversión. La PMI o el PMBOK no te enseña a hacer formulación y evaluación de proyectos. Ellos simplemente están centrados en todo lo que es la etapa de inversión, para que lo tengan en cuenta.
Entonces, cuando ellos hablan de proyectos, establecen esto que ustedes están viendo aquí, unas áreas de conocimiento. Y es qué debe usted enfocarse o qué debe usted administrar dentro de un proyecto para que su proyecto sea exitoso. Ahora bien, una de las preguntas más comunes de la gente cuando uno le enseña esta parte de áreas de conocimiento del PMBOK, de la metodología PMI, es que si cualquier proyecto, por sencillo que sea, debe llevar todo esto. Depende. Cuando les digo depende, es que hay gente que se especializa dentro de, digamos, la concepción de proyecto y la gerencia del proyecto, y ustedes bien saben que son certificaciones que se compran, cuando digo se compran es que ustedes presentan unos exámenes y se pueden graduar, se pueden certificar mejor como PMPs, y son que gerentes de proyectos certificados bajo este estándar de PMI. ¿Qué pasa? Cuando uno se certifica bajo ese estándar, sí son muy rigurosos a la hora, digamos, de usted llevar todas las áreas de conocimiento. Pero se ha dado, la experiencia nos ha dicho de que uno lo que tiene que hacer es sacar como lo mejor de cada una de estas alternativas o metodologías o estándares y adaptarlo a mi situación puntual. No siendo más, miremos entonces estas que están acá, áreas de conocimiento, estas son las del PMI. Entonces, ¿cuál es? Primera, integración del proyecto. ¿Qué es integración del proyecto? Que todas las áreas estemos enteradas de que viene un proyecto. Cuando digo todas las áreas, es que toda la organización tiene que estar en pro de ese proyecto para que sea exitoso. Gestión humana desde la concepción del personal, finanzas obviamente para el desembolso de los recursos, costos para establecer el modelo de costos bajo el cual se va a financiar el proyecto y los resultados esperados también. Obviamente los demontajes pues están alineados, o sea, todos tenemos que estar en pro del proyecto y tener claro cómo es la jerarquía del proyecto, quién va a gerenciarlo, quién lo va a ayudar. Y cuando se dicen quién lo va a ayudar, recuerden que en las organizaciones existen ayudas pero temporales. O sea, mejor dicho, este ingeniero de sistemas está asignado a este proyecto, pero no solo a este. Este ingeniero de sistemas le trabaja a este proyecto, a este proyecto y a este proyecto. Entonces, cuando se habla de la integración del proyecto, es que todos tengamos claro quién es el recurso asignado a este proyecto, quién es la gente que trabaja de lleno, quién es la gente que trabaja por etapas o por periodos de tiempo, para entonces que todos quedemos claros en cómo va a circular la información. Y eso lo vamos a ver ahorita en otra área también. Entonces, segundo, el alcance, uno de los términos más importantes dentro de un proyecto. ¿Cómo así? Es que el alcance es el que me determina es, vamos de aquí hasta allá. Y ustedes dirán, eso parece muy obvio, sí, pero si yo no lo tengo claro y si la gente no lo tiene claro, va a ser muy difícil que el proyecto sea exitoso, porque ese alcance se varía mucho en la medida que el proyecto va avanzando y ha hecho que muchos proyectos fracasen. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes han escuchado una terminología que se da mucho en los proyectos o incluso en las obras, y es el ya que. ¿Cómo así que el ya que? O sea, ya que quitamos esto o ya que levantamos esto, ¿por qué no entonces acomodamos esto? Ya que estás moviendo ese piso, ¿por qué no cambiamos la tubería? Ya que estás levantando entonces ese muro, ¿por qué no podamos todos esos palos? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nos empezamos a llenar de los yaques, lo que hacen es que nuestro presupuesto que se desborda, los recursos asignados no alcanzaron y el proyecto finalmente no se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque nos llenamos de yaques. Eso es lo que tenemos que tener claro cuando se habla de la administración del alcance. Es que si bien puede variar y a través del proyecto puede cambiar indeterminadamente. Cuando digo indeterminadamente es que puede cambiar muchas veces porque tenemos que tener un alcance fijo porque acorde al alcance vamos a establecer nuestra ruta crítica o cuáles son las actividades a seguir. Bueno, administración del tiempo, supremamente importante. ¿Cuánto nos va a demorar hacer este proyecto? Yo creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos entre los proyectos de infraestructura en nuestro contexto nacional. ¿Y es cuál? El tiempo. Y es que lo que nos dijeron que se iba a demorar 3 años, resulta demorándose 8, valiendo más y haciendo otro montón de cosas que no estaban desde el alcance inicial. Aquí van viendo entonces por qué la necesidad de establecer como una lógica, un estándar dentro de la concepción de un proyecto. Y es que si no tenemos un orden, hay más probabilidad de equivocarnos. Entonces ya tenemos el tiempo, cómo lo vamos a administrar, cómo vamos a hacer seguimiento de eso, ¿listo? ¿Quién es el encargado de preguntar cómo vamos? Todo ese tipo de cosas van asociadas a la administración del tiempo del proyecto. Administración de costos, claro, cómo vamos desembolsando. Y esto es uno de los parámetros de control más importantes dentro de un proyecto y es
Si se tenían 1.000 millones para establecerlo, vamos en la mitad y al parecer ya hemos subejecutado o ejecutado más de lo que necesitábamos, entonces dentro de la administración del costo del proyecto vamos teniendo que problemas. O si definitivamente todo va acorde a lo planeado, pues perfecto. Digamos, dentro de esta administración de costos, todos tenemos que ver. Voy a hacer un alto aquí y les quiero, de pronto, si están viendo que ustedes me mirarán, bueno, y uno tiene que saber de todo esto cuando está haciendo un proyecto. No, uno que lo que tiene que saber pedir las cosas. Cuando uno se certifica como gerente de proyectos bajo el estándar de PMI, o sea, se certifica como PMP, usted no es que se las tenga que saber todas. Usted lo que tiene es que saber a quién le pide, ¿cierto? Usted lo que tiene es que saber cómo coordinar la información y saber rodearse de la gente necesaria para eso. Porque como ustedes han visto, tenemos tiempo, costos, alcance, bueno, varias áreas de conocimiento que hemos abarcado. Ustedes dirán, bueno, tú no tienes que saber todo eso. No, usted tiene un equipo que se encarga de hacer, un equipo interdisciplinario que se encarga cada uno de una administración y un área del conocimiento. Eso lo que hace es, como se dice, pedir resultados sobre todos. Sigamos entonces, ¿para qué vamos adelantando? Administración de la calidad del proyecto. También, ¿cuáles son los estándares bajo que vamos a decir? ¿Eso está bueno o está malo? ¿Eso lo recibo o no lo recibo? Si tiramos un muro, si tiramos una columna, entonces vamos a establecer ¿qué? La administración de calidad del proyecto, que vamos a decir, eso no cumple. Porque dijimos que necesitamos con este estándar y bajo esta norma, y como usted lo hizo, no es así. Así que tumbe y empiece otra vez. O sí, lo que se levantó o el equipo que compramos cumple con la calidad que esperábamos del proyecto. ¿Listo? Entonces, establecer todos esos parámetros de aceptación de los entregables que vamos teniendo. Administración de los recursos humanos, pues yo creo que eso se explica solo y es cómo vamos a administrar todo el recurso humano que está en pro de nuestro proyecto. Administración de las comunicaciones, de los más importantes también, y es cómo va a fluir la información del proyecto, quién le comunica a quién. ¿Por qué? Porque tenemos que canalizar bien la información y saber a quién se la tenemos que entregar. Entonces, la información sensible del proyecto solo se trata en la junta. De ahí se determina qué se baja a los niveles operativos, porque un proyecto no se puede pretender de que toda la confidencialidad de un proyecto se divulgue totalmente. Hay un ejemplo muy bueno con esto de comunicaciones, que es, digamos, uno de los proyectos más exitosos de lo que fue el siglo XXI, de lo que es, perdón, y es el proyecto Manhattan. No sé si ustedes han escuchado hablar de esos o si alguna vez han estado desocupados, como se dice por ahí, desparchados viendo History Channel. El proyecto Manhattan es el que lideró Oppenheimer en inicio, pues porque él no fue el que lo remató, pero sí, digamos, cubrió gran parte de él. Y este proyecto es la construcción de la bomba atómica. Si ustedes de alguna vez vieron ese especial, esto fue una de las cosas más complicadas de llevar, la administración de las comunicaciones. Y es usted como tener un montón de gente trabajando por un proyecto sin decirles qué rayos están haciendo. ¿Por qué? Porque el proyecto lo exigía. Y es un proyecto en que venga, trabaje, garantizamos que usted está construyendo patria, pero no pregunte mucho. No pregunte esto por qué lo estamos haciendo ni nada, no. Dedíquese a hacer lo que le estoy diciendo que hagamos. Y pues bueno, en una organización pues no será pues digamos a ese nivel de como tan estricto o como tan patronista, pero de eso se trata, saber a qué y qué tipo de información se le debe comunicar a cada persona. Perfecto. Ahora bien, esta parte importante también viene la parte de riesgos del proyecto. Los riesgos es identificar los riesgos asociados al proyecto. ¿Cómo se van a qué? A somatizar, cómo se van a cubrir. Entonces yo lo que hago es tolerar unos y para los que no son tolerables, entonces lo que hago es que comprar unas pólizas, tomar acciones. ¿Listo? Esta parte de riesgos ha tomado una gran importancia dentro de los proyectos y dentro del ámbito incluso industrial, operativo, financiero, y es que hoy es un boom saber de gestión de riesgos, no solo de proyectos, sino también operativos, desde el punto de vista de bancas y qué más. Entonces, hace poco incluso dentro del CEIPA se hizo una de las charlas más importantes que tiene que ver con la gestión de riesgo cuantitativo dictado por un señor pues bastante, digamos, instruido en el tema, el doctor Jonathan Moon, vino desde California a dar una charla de gestión de riesgo cuantitativo bastante interesante. Les quería pues como contar, digamos, hacer una invitación a que se especialicen, ¿no? Digamos, a que tengan curiosidad sobre todo lo que es gestión del riesgo, porque como les digo, eso está súper de moda. Perfecto. Y aquí miramos entonces la administración de adquisiciones para el proyecto, y es cómo vamos a hacer pues, para hacer las adquisiciones.
cómo comprar, cuándo vamos a comprar. Y recuerden que esto desde el punto de vista logístico tiene, digamos, una gran magnitud. Listo, cuando yo determino comprar, si recibo en puerto, si recibo ex-work, recuerden que es una terminología que se usa dentro de la logística para determinar si las compras me llegan hasta la puerta de mi empresa o si tengo que ir hasta un puerto por ella o si simplemente me la despachan en una embarcación desde China, si se compra una máquina china y ya ahí para adelante es responsabilidad mía. Listo, todo ese plan de adquisiciones, todo eso lo que tiene que ver de cuándo me llega el equipo, qué equipo compré, qué especificaciones tiene el equipo, todo eso tiene que ver con la administración de adquisiciones del proyecto. Esto que les estoy contando es del PMBOK 5. En este momento se están adelantando las 6 y tengo entendido que estas áreas del conocimiento no es que varíen, sino que las están ordenando de manera distinta o las están separando. Bueno, continuemos. Ahora miremos. Estas son áreas del conocimiento. Ahora miremos áreas de experiencia. ¿Qué tiene que saber alguien o qué tiene que tener una persona que trabaje dentro de el ámbito de los proyectos? Entonces, según la guía PMBOK, tiene que tener conocimientos en normas y regulaciones del área de aplicación. O sea, si bien, como les decía, yo no tengo que sabérmelas todas cuando soy gerente de un proyecto, pero que a mí me manden a montar una central nuclear no creo que sea lo más pertinente, porque pues, yo solo tengo ni idea de nada. O sea, yo no sabría ni a quién preguntarle de cómo se monta eso. Entonces, por eso se habla de conocimientos, normas y regulaciones del área de aplicación. Y es que no hay que ser experto, pero por lo menos haber tenido experiencia en esa área del conocimiento. ¿Listo? Comprensión del entorno del proyecto, qué impacto puede tener. Conocimientos y habilidades de dirección general. Claro, obviamente ustedes están llamados a coordinar todo un grupo de gente, un montón de profesionales y a pedirles cuentas sobre su trabajo. Y aquí pues hablan de las habilidades interpersonales, lo que en otras bibliografías se hablan como las habilidades blandas, y es como la empatía, esto es, digamos, ese poder de llegarle a la gente, de liderar grupos, esas cosas, digamos, que teóricamente no se aprenden, sino que se nacen, otros fundamentan en que si no necesariamente hay que nacer, pero que se pueden ir construyendo en la medida de que se educa al individuo, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Qué vamos a ver a continuación? Que los proyectos también hay que hacerles unos estudios adicionales desde el punto de vista que financiero. Y es que antes de yo poder determinar que un proyecto es viable, listo, cuando estoy construyendo la formulación y posterior evaluación de un proyecto, ¿cómo hago yo para determinar los ingresos de mi proyecto si todavía no existe? ¿Cómo hago yo para saber cuánto voy a vender en el año 10 o en el año 5 de algo que todavía no está concebido? La única manera responsable de hacer eso es mediante un estudio de mercado. ¿Por qué les digo responsable? Porque mucha gente plantea proyectos y se imagina la cifra. Listo, como cuando establecen presupuestos en muchas empresas, no estoy generalizando, pero muchas empresas dicen, bueno, ¿y el otro año cuánto vamos a vender? No, lo mismo, más un 5%, más un 10%. Pero esas cifras, así como sacadas del sombrero, son muy peligrosas. Por eso es que cuando yo estoy estableciendo un proyecto y voy a decir cuánto voy a vender el primer año o el primer periodo posterior al desembolso de la plata para ejecutar el proyecto, tengo que tener claro cuánto voy a vender. Y saber cuánto voy a vender, el único estudio que me dice eso es un estudio de mercado. No hay otro más. Y dentro de este estudio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El consumidor y las demandas del mercado, la competencia y las ofertas del mercado del proyecto actuales y proyectadas, la comercialización del producto y proyecto, los proveedores y la disponibilidad del precio de los insumos actuales y proyectados, a quién le compro y a quién le voy a vender, si lo que estoy pensando en producir o ofrecer sea un bien o servicio, va a tener demanda. Yo no puedo pretender vender cosas acá que no van a pegar, ¿cierto? Algo que ustedes yo estoy seguro que ya han tenido una ambientación en diferentes materias, pero que aquí, digamos, en proyectos se aterriza un poco desde el punto de vista es, usted no se puede meter en algo que no sabe si va a vender o no. Porque si usted no tiene seguridad de eso, entonces su flujo de caja o su formulación del proyecto tiene una incertidumbre bastante grande. Perfecto. Entonces ya tenemos estudio de mercado. ¿Qué nos va a decir? Los ingresos. ¿Cuáles van a ser los ingresos proyectados, dada unas unidades proyectadas que podríamos vender? Un estudio de la demanda muy asociado al estudio de mercado y es si el bien que estamos generando o que tenemos pensado generar, porque pueda que sea algo novedoso, y con eso novedoso sí que es más complicado todavía un estudio de mercado y de demanda, porque no hay históricos, no hay datos. Listo, si yo voy a sacar un producto nuevo al mercado,
es casi que con lo que se toca con los grupos de sensibilización o los grupos focales, y es centrar un grupo de gente, mostrarles el producto y hacerles encuestas de si le gusta, si no le gusta, cuánto pagaría por él, lo ve útil, lo compraría, lo recomendaría, todo eso que se estudia desde el punto de vista de encuestas para poder ofrecer productos de primera generación o de innovación. Entonces miremos acá, del estudio de demanda tenemos la demanda potencial, la demanda insatisfecha y la demanda efectiva. Y estos son como conceptos propios de lo que es la demanda. Entonces, miremos a grandes rasgos. La potencial es aquella demanda que existe en el mercado para el consumo de algunos productos y que por diferentes razones no ha sido cubierta. Como ejemplo, podemos citar que los niños deben consumir leche diaria, pero muchos no lo hacen por razones de tipo económico. O sea, está la demanda, existe, pero no existe ¿qué? El poder adquisitivo para poder cubrirla. ¿Listo? Uno diría en este momento desde el punto de vista ambiental, en un estudio que leí hace poco, el 50% de la población rural no tiene acueducto alcantarillado. Ahí tenemos una demanda potencial gigante para construir acueductos alcantarillados. Pero en los pueblos donde lo necesitan están los recursos, ¿no? Entonces, por eso se llama demanda potencial. Demanda insatisfecha. Esta se refiere a lo que ha sido, la que no ha sido cubierta en el mercado, perdón, pero puede ser cubierta. Así sea en gran parte por el proyecto. Esta demanda se da cuando el mercado, la demanda es mayor que la oferta. O sea, mejor dicho, a diferencia de la primera, es cuando la plata sí la hay. ¿Es? O sea, mejor dicho, la gente lo requiere, la gente tiene la plata para hacerlo, pero no hay quien se lo ofrezca. Y finalmente, miremos la demanda efectiva. Esta requiere a los demandantes del mercado que tienen las condiciones necesarias para consumir un producto específico. ¿Listo? Entonces ya sabemos, primer estudio, segundo estudio. Ahora iremos. ¿Esta materia trata de enseñar a hacer esos estudios? No, esta materia trata de mostrarles que existen para que el día de ustedes, el día de mañana que estén metidos dentro de gerencia o formulación de un proyecto o concepción de un proyecto en cualquiera de sus etapas que ustedes participen, sepan que esto hay que hacerlo. Y por lo general, si el proyecto es de gran envergadura, estos se contratan con empresas de qué? De estas de que generan estudios de mercado. Hay empresas que tienen departamento de mercadeo y cuando hablo de departamento de mercadeo no es el jefe de mercadeo con analistas pidiendo información y sacando estudios, no. Empresas como por ejemplo Koala, ¿listo? Ustedes saben quién es Koala, los que venden Vive 100, entre otros productos. Saben que tienen un departamento de mercadeo, pero no solamente con profesionales para analizar información, sino profesionales que generan información. Ellos tienen gente que hace estudios de mercado. Bueno. Y miremos estos últimos antes de pasar a estos últimos conceptos, antes de pasar ya pues como al tema numérico, ¿sí? Que nos vamos a centrar en esta materia, y es que hay otros proyectos que hacer, perdón, otros estudios que hacer alrededor de un proyecto. ¿Cuáles son? El estudio de la oferta. Si bien ahorita hablamos de demanda, tenemos que hacer también un estudio de oferta. Tenemos que saber quiénes son nuestros competidores. Cuando yo genero un proyecto, tengo que saber en qué medio estoy, alrededor de quién estoy, quién es mi competencia directa y si vale la pena entrar con semejante competencia o puedo hacerle fuerza, o como se dice en ella, a esa competencia. Estudio de precios, supremamente importante. ¿Cómo así? Y es que yo tengo que mirar que el bien o el producto que yo pretendo ofrecer, cuál es el precio al que ya se está ofreciendo regularmente. Y saber si como yo tengo concebido mi flujo de proyecto o mi evaluación del proyecto o dentro de mi formulación, si a ese precio a mí sí me da. Porque a menos de que yo tenga un producto diferenciado, yo no puedo pretender vender más caro que mi competencia. Para yo poder vender más caro, recuerden que dentro de la teoría de mercadeo siempre nos dicen que tengo que tener un producto diferenciado. Si a mí no me diferencia nada de un producto, ¿listo? ¿Por qué habría la gente de comprármelo a mí si yo lo vendo más caro? Entonces, es lo que trata el estudio de precios. Eso usted puede determinar dentro de un estudio, de un sondeo de precios, a cómo está, o si son productos, lo que llaman complementarios, sustitutos, o la flexibilidad de los productos, cuál es el precio que usted le puede fijar a su producto sin incurrir en desbalances financieros. Bueno, tamaño del proyecto. Sigue siendo muy, digamos, esa parte sí ya muy obvia, y es de qué tamaño va a ser qué, tu planta, de qué tamaño va a ser tu proceso, cómo estás dimensionando todo el proyecto. Ya esto es desde el punto de vista más operativo cuando hablamos de distribución de planta, y es cómo se va a ubicar, dónde va a quedar, por dónde van a entrar los materiales, por dónde van a salir, ¿listo? Todo eso es lo que tiene que ver con la parte de distribución de planta. Estudio organizacional administrativo, todo lo que tiene que ver con
la dotación del recurso humano dentro de mi organización o dentro del proceso que estoy presupuestando. ¿Listo? Entonces, ahí a grandes rasgos, repasamos un poquitico. Quedo con la tarea, Olguita, de mirar qué diferencias hay con esto que les estoy mostrando, con lo que está montado en la plataforma. Si de pronto es de concepto de interpretación o de verdad, digamos, hay un error, daría lugar a alguna corrección, claro está. Y por último, como ustedes ven aquí en un título, metodología del marco lógico, recuerden que ahorita se les está hablando, si bien no es que tenga que ver con los proyectos públicos, pero es mediante la metodología bajo la cual se viabilizan los proyectos públicos. La metodología de marco lógico es simplemente usted establecer necesidades y cómo las va a suplir. ¿Listo? Entonces se genera como un árbol donde usted tiene unas hojas y unas raíces. ¿Listo? Eso pues simplemente ya es como metodológico, pero esta es la que se utiliza para viabilizar proyectos públicos. No es que sea para hacer proyectos públicos, no, se adoptó para viabilizar proyectos públicos, pero si bien también aplica para proyectos privados. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces a continuación ya después de esta introducción que tuvimos de todo lo que fueron los proyectos? Y es que dentro de la prefactibilidad está entonces nuestro core, o de lo que tratará esta materia, que es la formulación y evaluación de proyectos. Y ahí entonces entra lo que se llama la evaluación financiera de un proyecto. Y cuando hablo de la evaluación financiera de un proyecto es que yo necesito estrategias, técnicas o herramientas desde el punto de vista financiero para yo decir si cuantitativamente un proyecto es viable o no es viable. ¿Listo? Y ahí entonces cuando entran estas herramientas que vamos a ver a continuación, y la primera de ellas es la gran, digamos, la reina, por así decirlo, o de las más usadas, que se llama el BPN o el valor presente neto. Entonces, hoy en esta nochecita vamos a entender qué es valor presente neto y vamos a entender qué es la tasa interna de retorno. Bueno, entonces, antes de hablar de valor presente neto, incluso voy a pasarme, bueno, acá no está, bueno, no importa. Pero antes de hablar de valor presente neto, quiero hablarles de esta sigla, la TEMAR. ¿Listo? No está aquí en la diapositiva, pero igual les va a quedar aquí pues la explicación clara dentro de la presentación o dentro de la grabación que estamos haciendo del tema. Y es la TEMAR. ¿Qué es la TEMAR? La tasa mínima atractiva de retorno. Cuando a mí me hablan de la tasa mínima atractiva de retorno, entiendan eso como aquella tasa a la cual a mí me interesa invertir mi dinero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? Si ustedes para un contexto de proyecto dicen, yo ahí, o ustedes escuchan la cifra, o escuchan la premisa de yo ahí no meto la plata, a mí no me interesa, eso genera muy poquita rentabilidad, es asociado a eso, a la tasa mínima atractiva de retorno. ¿Cómo así? Es yo poder decir que por debajo del 12%, por poner cualquier cifra, a mí no me interesa hacer una inversión. O por encima del 15% me interesa todo lo que me plantee. Es yo establecer esa tasa, establecer esa cifra porcentual bajo la cual yo digo, me interesan o no me interesan los negocios. Entonces ahí es donde se habla la tasa mínima atractiva de retorno. Y ustedes dirán, entonces yo como dueño del dinero puedo decir a cuánto me interesa a mí que me renten la plata. Claro, yo les puedo ofrecer un negocio que la plata renta al 8% y otro negocio que la plata renta al 12%. Y ustedes decirme, a ambas propuestas no me interesa. ¿Por qué? Porque yo solamente presto plata o invierto plata en negocios que dan el 15 o más. ¿Listo? De eso se trata la tasa mínima atractiva de retorno. Y es cuando yo fijo una tasa que me es atractivo para una inversión, que me justifica el riesgo que estoy corriendo de invertir plata. De ahí entonces que venga la otra premisa financiera. ¿Y es cuál? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces yo tampoco puedo esperar mucha rentabilidad de un proyecto o de un proceso donde no estoy corriendo ningún riesgo. Y recuerden que eso lo vimos por allá cuando estábamos viendo tasas. Y es que una de las inversiones más sencillas de hacer se llama CDT, porque es que casi que no tiene ningún riesgo. Yo pongo la plata y pues, ¿qué riesgo hay de que esa plata no retorne? Casi ninguna. Pues, como se dicen por ahí, para que uno lo tumbe el banco, complicado. Entonces, dado de que la inversión que se hizo tiene un riesgo tan bajo, la tasa mínima atractiva de retorno que usted tiene que esperar de ahí es muy bajita. Ahora bien, usted se metió en un negocio de traer cosas de la China, usted tiene que esperar una tasa mínima atractiva de retorno muy buena, porque el riesgo es grande. El transporte, que si se venda, que a la gente si le guste, bueno, y todo lo que va asociado entonces. Entonces, repasando, tasa mínima atractiva de retorno o TEMAR
es aquella tasa a la que yo fijo, determino si invierto o no invierto dentro de una opción de inversión. ¿Listo? Esa será entonces la TEMAR. ¿Y de qué depende? Del contexto donde me estoy metiendo. Yo no puedo pretender exigirle a un proyecto o a un negocio que definitivamente tiene poquito riesgo de exigirle una TEMAR muy alta, pues porque nunca me la va a dar. ¿Listo? Entonces, bueno, ya teniendo claro qué es la TEMAR, tasa mínima atractiva de retorno, entonces ahora sí miremos la primera técnica para hacer evaluación financiera de un proyecto. ¿Y es cuál? El BPN, valor presente neto. Entonces empecemos. Es aquel que resulta de restar al valor presente los flujos futuros de caja de un proyecto, el valor de la inversión inicial. Para descontar los flujos de caja se utiliza el ATEMAR, que es aquella que sirve como marco de referencia para medir la rentabilidad. ¿Listo? Y digamos que en ocasiones dichas tasas se denomina tasa de oportunidad o costo del capital. ¿Qué es esto? Esta última frase, y es que la TEMAR también recibe estas dos denominaciones. Y es que la TEMAR se le dice tasa de oportunidad o costo del capital. Bueno, sigamos. Entonces, ya que tenemos esa definicióncita, vamos a verla. Discúlpame un momentico. Bueno, ahora sí volvamos. Entonces, ya que tenemos esta definición, si bien pues ahora simplemente es una definición, ya nos va a quedar clara con el ejemplo. Miremoslo a continuación. Dice, una persona dispone de 30 millones para hacer una inversión y debe decidir entre dos alternativas. ¿Listo? Entonces póngase en este lugar. Ustedes tienen 30 millones y necesitan decidir en qué invertir, si en la alternativa A o en la alternativa B. Entonces vamos primero para la A. La primera consiste en efectuar una inversión al 15% anual durante 7 años, de tal manera que al final de cada año reciba los intereses respectivos y al final del 7º año reciba adicionalmente el capital invertido. ¿Listo? Esa sería la primera alternativa. Entonces, ¿cuál es? 15% anual. Cada año te liquido los intereses de esa plata y al 7º año te doy los intereses y te devuelvo tu plata. ¿Listo? Primera opción. Y la segunda opción, ¿cuál es? En crear una pequeña empresa con el mismo capital y el siguiente flujo de ingresos. ¿Listo? Entonces, ¿qué dicen? Que el primer año nos van a dar 7 millones, el segundo año 6 millones, el tercer año 7 millones, el cuarto año 4 millones, el quinto año 6 millones, en el sexto año 6 millones y en el 7º año 4 millones. ¿Listo? Además, se piensa que después de 7 años podrá recuperarse por lo menos 18 millones provenientes de la venta de las máquinas de las cuales fueron adquiridas al comienzo. ¿Listo? Quiere decir que incluso en el 7º año recibo 4 millones más 18 millones. Ahora bien, indiferente de cuál sea su decisión, si es la A o la B, lo primero que hay que tener es una referencia. Cuando uno habla de una referencia es yo a cómo presto la plata. ¿Listo? Mi dinero, ¿cuánto vale? El costo de capital asociado a yo invertir en el A, el B o el C o en lo que sea, ¿cuál es? Mi expectativa sobre la plata, ¿cuál es? Y eso es lo que decíamos ahora, que es la que TEMAR. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Vamos para Excel. Me avisan, por favor, si Excel sí se ve cuando lo estamos pasando. ¿Están viendo Excel? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, establezcamos nuestro primer ejercicio de proyectos. Entonces, tenemos aquí nuestra TEMAR. TEMAR, y nos dicen entonces que será el 12%. Entonces, tenemos el 12%. Recordemos que la TEMAR es a lo que yo espero que mi plata rente. Indiferente de cuál sea la opción que usted me presente, yo espero que mi plata mínimamente rinda al 12%. Entonces, empecemos aquí. Opción 1. Profe, pero la opción, Sí, el 12% no es de la segunda opción.
¿Cómo? No, el 12% es de lo que tú piensas esperar de tu capital, indiferente de cuál sea la opción. ¿Listo? Ok. Perfecto. Opción 1 y opción 2. Entonces, en la opción 1 nos habían dicho que esa persona iba a tener el 15% anual durante 7 años. Entonces, el 15% anual durante 7 años. Ah, bueno, aquí pongamos capital de 30 millones, ¿cierto? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfecto. Entonces, en la opción 1 tenemos los 30 millones por el 15%. El 15% ya estaba pues nominal, por eso lo pusimos poner así. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que cada año, vamos a poner aquí los 7 años, cada año esta persona nos prometió en la primera inversión darnos este mismo capital. O sea, cada año nos va a liquidar los intereses. Y adicionalmente nos dicen, y de una vez te digo, y que al final del año, al final, en el último mes, en el último periodo de año, perdón, en el séptimo año, te devuelvo la plata. Quiere decir que aquí nos da esto, 34,500. Esta es nuestra primera opción. Ahora bien, vamos para la opción número 2. En la opción número 2, lo que teníamos eran unos flujos de efectivo determinados, donde nos decían 7,6, 7,4. Vamos a ponerlo aquí rápidamente. 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 7, 4, 7, 6. Este es un 6. 7, 6. 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 7, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Falta un cerito acá. 6, 6, 4. ¿Listo? Entonces miren qué está pasando acá. Acá lo que tenemos entonces son las dos alternativas de inversión. ¿Y qué nos dicen adicionalmente? Que en este periodo, en este que es el final, aparte de estos 4, se espera que con la venta de la maquinaria, porque recuerden que esto es una alternativa de inversión de montar una empresa, podemos vender la maquinaria en 18 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces pregunta, si sobre el capital yo tengo una expectativa del 12% de rentabilidad, tengo 30 millones, ¿cómo haría yo para saber si invierto en la 1 o invierto en la 2? Y entonces ahí es donde viene la primera ayuda de la, digamos, de la herramienta que acabamos de ver, el BPN. Entonces el BPN, repitiendo un poquitico la definición, ¿qué es? Es aquel que resulta de restar al valor presente de los flujos futuros de caja de un proyecto, el valor de inversión, ¿qué? Inicial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que sumar todos los flujos de caja del proyecto. Miren, de flujo de cajas que me están diciendo que en el año 1 voy a tener 4,5 millones, en el año 2 voy a tener 4,5 millones y así sucesivamente, durante todos esos periodos de tiempo. Pero ¿cómo hacer entonces para poderlo sumar? ¿Quién recuerda cómo puedo sumar yo periodos de tiempo determinados? ¿Ah? ¿Cómo recuerdan? La única forma de yo poder sumar platas en distintos periodos es si primero que, compañeros, les repito la pregunta. ¿Cómo hago yo para sumar todas estas platas de 7 periodos de tiempo diferentes si efectivamente, como les acabo de decir, están en diferente periodo de tiempo? Para poderlas sumar, primero me tocaría hacer ¿qué? Llevarlos al mismo periodo. Llevarlos al mismo periodo. Tienes toda la razón. Pero yo ya no puedo coger uno por uno.
Pues porque me demoro mucho. Imagínense, estos son 7 años, pero si mi proyecto tuviera 50 años, por ejemplo, hablando de una represa, pues una hidroeléctrica, pues ni más faltaba yo ponerme a devolver uno por uno. Y recuerdan cuando estábamos viendo hace 8 días amortizaciones, ¿qué herramienta nos ayudó a sumar todas las cuotas extras derecho? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Recuerdan cómo se llamaba esa fórmula en Excel? No era buscar. No, recuerden bien, recuerden que sumamos todas las cuotas extras en un envión con una función nueva que les enseñé. ¿Cómo se llamaba? Ese es el BNA. El BNA. Entonces, el BNA, ¿qué es lo que hace? Suma todas, recoge cada uno de estos valores, los lleva a un periodo cero con una tasa que usted le determine. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con una tasa que yo determino, en este caso, ¿cuál? El 12%. Lo que hago es recoger todos los valores, ¿listo? Los recojo todos para que me los lleve a ¿qué periodo? A cero. Entonces, eso es lo que hace el BNA. Me recoge cada platica y me la pone en cero después de haberle fijado a qué tasa es que tiene que devolverlas. Entonces, el BNA es parte de la herramienta que utilizaremos para hallar el BPN. Entonces, repitamos la definición de BPN. Es aquel que resulta de restar al valor presente de todos los flujos de caja de un proyecto el valor inicial. Entonces, aquí ya lo sumé. ¿Qué queda? Restarle ¿a quién? El valor inicial. Mírenlo acá, el 30 millones. Le doy Enter. ¿Y qué es este número? Este número es el BPN o el valor presente neto de ese proyecto. ¿Listo? Porque ¿qué hice? Devolví cada valor del 7, del 6, del 5, del 4, del 3, del 2, del 1. Los devolví a cero con la herramienta BNA y luego le resté los 30 millones. Quiere decir que el BPN es de 4 millones de pesos. Ahora bien, es importante aclarar, el BPN no es una ganancia. El BPN no es que me quedaron 4, no es que gané 4, no. El BPN es simplemente un indicador que me dice que si está por encima de 0, el proyecto es viable porque gana plata. Si es 0, es que exactamente lo del proyecto es lo que usted va a invertir. O sea, no hizo nada, como se dice. O sea, ni perdió ni ganó. Y si da por debajo de 0 es que el proyecto es inviable porque estamos perdiendo plata. Pero recuerden, estos 4 millones no es plata que nos quedó, no es plata que podemos gastar, no. Es simplemente un indicador. Y que si lo asociamos en la opción 2, Profe, sí, cuéntame. pero si es un indicador, o sea, simplemente es una referencia como tal, o cómo hago yo para saber la ganancia neta de esa inversión. No, la ganancia neta es que tú tienes 7 periodos y te están diciendo en cada uno cuánto vas a ganar. El BPN simplemente es un indicador para tú poder comparar con otro o para poder determinar que el proyecto es viable. Si tú solamente estás evaluando un proyecto con que te dé por encima de 0, el proyecto ya es viable. Ahora, en la medida que sea mucho más grande de 0, será mucho mejor, ¿cierto? Pero no es que quiera decir que esa plata te vaya a quedar. No, el BPN es simplemente un indicador. Miremos este. Vamos a hacer el de la opción 2 para que mires algo. Entonces le doy la tasa, cojo todos los valores, cierro y recuerden al final, perdón, restar el capital inicial. Mira, ¿qué me dio acá? 4.953.000. ¿Qué quiere decir? Es más viable la opción 2. Exactamente. No es que tengas 4 millones para gastar, no es que te queden 4.900.000 del proyecto, no. Es que mediante el indicador BPN yo puedo decir que como este número es más grande que 0, que lo que fue la opción 1, es más viable la opción 2. ¿Listo? Perdón. Eso es lo que quiere decir el BPN. El BPN lo que hace es recoger las cuotas en el año 0, restárselas al capital inicial. Y si da positivo, es que el proyecto tiene ganancia. Si da negativo, es que el proyecto no genera ganancias. Y si da 0, es que no hicimos nada. Pues ni ganamos ni perdimos. Pero no es que nos queden 4 millones. No es que esta sea la ganancia neta, ni sea ninguna cifra bajo la cual podamos hacer un préstamo o un presupuesto de que esa plata la que nos quedó. No. 4 millones es un indicador que si da mayor que 0, el proyecto es viable. Conclusión, ambos son viables, pero es más viable el proyecto que, o la opción 2. Ojo, aclaro con esto,
Eso desde el punto de vista que cuantitativo, o sea, desde el punto de vista de finanzas, yo puedo decir que es más viable la opción 2. Ahora, recordamos que ahorita hablamos de gestión de riesgo, y es que tanto riesgo tiene la 2 frente a la 1. La 1 es una inversión de un 15%, no nos dijeron haciendo qué, pero probablemente sea más confiable que irse a invertir en qué, en un negocio nuevo. Y ojo, miren que al final esto es una idea, 18 millones puede ser lo que resulte de vender la maquinaria, y si no se vendía eso, si se vende por menos. Entonces, si se dan cuenta que aparte de analizar el número, hay que analizar ¿qué? Lo cualitativo. Y es que yo solamente no puedo centrar en determinar con números una decisión. No, bueno, ese es el número, pero detrás de eso, ¿qué riesgo hay detrás de cada número? Financieramente el BPN es mejor de la opción 2, listo, nos fuimos con la 2. Pero hay que hacer como la tareita completa. Ahora bien, miren algo que va a pasar interesante. Y es que yo dije al principio que cuánto era la expectativa de plata mía, el 12%, ¿cierto? Si yo soy alguien, un inversionista, pues supremamente teso, que pues, en mercados bursátiles no me gana nadie, y mi expectativa de la plata no es el 12, sino que yo digo, no, es que yo por debajo del 18% no le presto a nadie. Miren qué pasa. ¿Cómo se volvieron las opciones? Negativas. Negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi expectativa es del 18%, no me sirve ninguna. Porque yo espero mucho de la plata. Y bueno, y eso depende de cada quien, ¿cierto? Si usted sabe mover plata, bienvenido sea. Por eso el principio del problema era el 12%. En el 12% ambas te sirven, solo que la 2 te sirve más que la 1. Y así, si se van dando cuenta que si tu expectativa del dinero va creciendo, pues entonces, amigo, usted se vuelve más exigente con los flujos de caja de un proyecto. ¿Listo? ¿Dudas con esto, compañeros? ¿Alguna duda con lo del BPN? Este no será el primero ni el último ejercicio que hagamos. Bueno, sí fue el primero, pero no era el último. Profe, Una pregunta que le hago por el chat. Según lo que veo yo, es más rentable la segunda opción porque recibe más plata en los periodos iniciales, ¿no? Ah, bueno, si vamos a analizar por qué es mejor que la otra, simplemente que recuerda lo que hablaba ahorita con otro compañero y es que el BPN no es plata que te quede, solamente un indicador. Ahora bien, ¿por qué es mejor uno que el otro? Ah, pues podríamos ver que es que si este tiene más plata, listo, retorna más plata, pero mira que incluso en el séptimo periodo es muy atractivo, 34 millones, ¿no? Pero él la espera para recibirlo, ¿no? Ah, exactamente. Ahí es donde yo te decía ahorita que es que también tienes que analizar el componente cualitativo y es en qué posición te encuentras tú. Y es que usted, por ejemplo, puede decir, no, a mí me sirve más que al final me entreguen casi toda. O no, me sirve más bien que me lo grané y que al final me llegue un poquitico más. Si bien financieramente es mejor la 2, puede que alguien, viendo aún que es mejor la 2, le sirva más la 1. ¿Cierto? O sea, no, yo sé que da más la 2 desde el punto de vista financiero, pero me quedo con la 1 porque es que yo la verdad espero más bien que en el séptimo año me llegue casi toda la plata, porque yo la necesito casi toda para el séptimo año. Perfecto. ¿Listo? pero, profe, entonces eso depende mucho del análisis como personal de cada uno, Claro. de lo que uno quiera hacer. De eso se trata una evaluación financiera, cuantitativa y cualitativa. Lo cuantitativo es esto, el número. Ya sabes que tenés ya un referente perfecto, ¿y es cuál? La 2 es mejor financieramente, o sea, devuelve mejor BPN, mejor valor presente neto. Recordemos otra vez, repasemos, ¿qué es presente neto? Es devolver cada flujo al periodo 0 y restárselo al capital inicial. Si es mayor de 0, vámonos con el proyecto. ¿Listo? Bueno, dentro de la segunda opción, ¿qué pasaría si de las máquinas se venden a 10 millones? Ah, pues simulémoslo, no hay problema, véanlo. Entonces, si no son 18, sino que lo vendemos a 10 millones. Listo, vea. Ya es más atractiva la opción ¿qué? 1. 2. No, la 1, mira. La 1, la 1. ¿Cierto? Aquí te dan 4 millones y este bajó sustancialmente, mira. Se fue hasta 1 millón. Pero aún así, si tú... Y eso, miren pues, si tu expectativa es el 12, cualquiera te sirve más la 1 en este caso, pero teóricamente te sirven las dos, si tu expectativa del dinero es simplemente el 12%. ¿Listo? Listo, gracias. Y eso es el BPN, pues. Ahora bien, para que finalicemos esta noche, vamos a introducirnos en otro concepto complementario al BPN,
y se llama la TIR. ¿Listo? La TIR es, vámonos para la presentación. Listo. Entonces aquí ya llegamos, esto fue lo que hicimos, perfecto. Este valor anual equivalente, pues si bien ya lo tiene en la presentación, lo vamos a dar dentro de 8 días, con una serie de ejemplitos pues adicionales sobre esto. Ustedes van estudiando esta semana, yo les voy mandando material, pero hoy quiero que evaluemos la TIR. Que es el CAUE, o el valor anual, el costo anual equivalente, lo vemos dentro de 8 días, ustedes lo van leyendo y mirando ejercicios, cualquier cosita me preguntan, pero hoy quiero que rematemos esta jornada con lo que es la TIR. Vamos a ver entonces la definición de TIR. En este momento ustedes están viendo PowerPoint. Listo. Entonces, la TIR. ¿Qué es la TIR? La TIR es la tasa de descuento para los flujos de caja de un proyecto que hace que el valor presente de los ingresos sea igual al valor presente de los egresos. Desde el punto de vista matemático, la TIR es la tasa que hace cero el BPN. Sencillo. Vamos a ver eso qué significa desde el punto de vista del ejercicio que acabamos de hacer para que ustedes vean qué significa la TIR. Entonces, volvamos a este ejercicio sencillo que estamos haciendo. ¿Qué es la TIR? Entonces, la TIR es la tasa de descuento para los flujos de caja de un proyecto que hace que el valor presente de los ingresos sea igual al valor presente de los egresos. ¿Qué quiere decir eso matemáticamente? Volvamos a Excel. Listo, estamos otra vez en Excel, ya están viendo Excel nuevamente. Entonces, ¿qué es la TIR? La TIR, vamos a ponerla por acá, es la tasa interna de retorno y es realmente a la tasa, miren, si aquí es el 12% la TEMAR, ¿cuánto es el BPN? 4 millones. ¿Qué significa la TIR? La TIR es matemáticamente la tasa a la cual yo digo que cuando devuelva todos estos flujos, el BPN sea ¿cuál? 0. ¿Cómo así? Vamos a hacerlo. Vamos a decirle fórmula TIR para que me cojan la idea. Le damos la función TIR, ¿listo? Y le decimos que señalamos todos los valores. Veanlos ahí. Los señalo todos y cierro. Ahí se me fue otro. Ah, bueno, ya sé qué pasó. Denme un segundo. Miremos acá. Y es que para hacer la TIR primero tenemos que acomodar esto así. ¿Qué tenemos que hacer para hacer la TIR? Simplemente que la TIR tiene que tener en cuenta el periodo cero, o sea, al cual se invirtió la plata, que es ¿cuál? Los 30 millones. ¿Listo? Miren, no es que hayamos modificado el ejercicio, es exactamente lo mismo, simplemente que acá me toca sumarle el valor del año cero en el cual se invirtió los 30 millones. Ahora bien, miren, ¿por qué negativo? Porque esto fue una salida de dinero y estos son unos ingresos. Todo esto es entrada de dinero y los 30 fueron una salida de dinero, por eso el 30 va negativo. Ahora sí vamos a calcular la TIR. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ojo pues, ¿qué es la TIR? La TIR es la tasa a la cual, cuando devuelva todos estos periodos a cero, devuelva todos estos periodos, el BPN sería cero. Conclusión, ¿cuánto espero yo del dinero? 12%. La opción 1 me renta al ¿cuánto? Al 15%. Y la opción 2 me renta ¿qué? Al 16%. Según lo que les acabo de decir, si yo aquí cambio por un 15, ¿cuánto creen ustedes que será la opción 1? Si la TEMAR fuera el 15%, ¿cuánto me daría el BPN a la opción 1? Sería 0, ¿no? 0. Exactamente. 0. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo espero de la plata es exactamente lo que renta. Entonces el BPN da 0.
Listo, me la cogieron. Y ahora pasa con lo mismo con la otra. Si mi expectativa de la plata fuera el 16, sería exactamente lo de la opción 2. Entonces la opción 2 daría 0. ¿Y qué pasa con la 1? Ya no me es ni siquiera atractiva porque ya el BPN me da como negativo. Porque yo espero más de la plata de lo que la opción 1 es capaz de darme. Miren, la opción 1 solamente tiene una TIR del 15. Y espero de la Profe, plata. entonces la TIR es de esa tasa que me está dando realmente esa opción. Pues no lo que yo espero ganar, sino lo que realmente me da. Exactamente, es lo que yo espero ganar, se llama temar. ¿Qué es la TIR? Lo que realmente la opción renta. ¿Listo? Se me fue la compañerita. No, profe, aquí estoy, sí. Ah, bueno, no, listo. Muchas gracias. Entonces, eso es lo que es la TIR. Entonces, tenemos que la expectativa de mi plata es el 16. Si es exactamente a lo que renta la opción, entonces el BPN es 0. Por eso, matemáticamente, se dice que la TIR es a la cual el BPN se vuelve 0 dentro de una opción de inversión. Entonces, si volvemos al 12 aquí... Profe, mira, una pregunta. y claro, Si usted coloca la TEMAR al 16%, ¿por qué el BPN no da 0? claro, míralo. 16 y la opción 2. Ah, bueno, es que este 16 tiene de más que unos decimales. Tendríamos que ponerlo pues exacto para que nos dé el 0. Vamos a ver con cuántos decimales nos da. 28, 14. Y bueno, y si mientras más decimales le saques, más a 0 te vas acercando. Listo, pero es exactamente la misma premisa. Listo, gracias. Perfecto. Entonces, volviendo al ejemplo original, aquí tenemos un 12%. Entonces, en un 12%, ambas son atractivas porque la opción 1 tiene una rentabilidad del 15, la opción 2 de un 16.2814, pero si mi expectativa de la plata siguiera subiendo al 15, entonces ya esta se me sería indiferente, ni gano ni pierdo, pero esta sería que es significativo. Si como lo haríamos ahora se me fuera un 18, supera la TIR de ambas, quiere decir que el BPN no me sirve en ninguna de las dos. Eso también quiere decir, profe, entonces que la opción 2 es más riesgosa que la 1. Pero ojo, eso financieramente no lo podemos concluir, lo concluimos ya en un análisis cualitativo. ¿Listo? Porque eso lo podemos concluir dado de que la descripción del problema nos dice que hay que hacer una inversión, que una venta de activos. ¿Listo? Eso lo sabemos porque sabemos la precedencia o la información de la opción. Pero si tú, por ejemplo, trabajaras en un departamento de finanzas, donde solo te entregan números, tu conclusión es ¿cuál? Vamos por la 2. Ya alguien más enterado de la situación tras la opción podría dar un argumento de esos. Pero solo con números, yo no puedo decir que es más riesgosa. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Bueno, compañeros, ¿no? Ya una vez más nos cogió la noche, ya van a ser las 11 de la noche, entonces dejemos ahí esta introducción, pues que hoy ya abarcamos lo que quería que tocáramos y era la introducción a la parte de proyectos y que por lo menos tuviéramos ya el inicio de 2 herramientas para la evaluación financiera de proyectos, que era el BPN y la TIR. ¿Qué vamos a ver dentro de 8 días? Más problemas, más ejercicios, donde, digamos, el grado de complejidad aumenta con esto de BPN y de TIR. Vamos a ver qué es lo de la TIR modificada. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene, por ejemplo, periodos donde no tiene inversión o donde no tiene ingresos, entonces ahí ya se dificulta un poquitico. O algo, por ejemplo, que vamos a ver dentro de 8 días también. ¿Qué pasa si esta opción es de 7 años y la otra es de 10 años? ¿Cómo hago para comparar diferentes periodos de tiempo y poder tomar una decisión frente a eso? Entonces eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Por hoy entonces dejemos acá en TIR BPN. Les adelanto que TIR y BPN son las herramientas por excelencia en evaluación de proyectos. Desde el punto de vista público solo se piden esas dos. Desde el punto de vista privado se piden pues un poquitico más dependiendo de la complejidad del proyecto. Si por ejemplo un inversionista no solamente quiere saber su tasa interna de retorno y el BPN, sino que quiere saber el tiempo de retorno del capital, cuál es el costo anual equivalente de su dinero, bueno, y herramientas que veremos dentro de 8 días también. Que ya dentro de 8 días sí nos vamos a dedicar a Excel de lleno, ya no vamos a hablar de nada teórico. ¿Listo, compañeros? Profe, ¿nos vas a enviar ejercicios sobre este tema de hoy para practicar durante la semana? También. Ahí tiene para que practique gradiente amortización, pero quedo con el compromiso de mandarle también de TIR y BPN hoy mismo. Profe, pero que no vayan a ser 73. Ah, no, le mando 120, ya usted escoge cuáles quiere hacer. Ya no Ay, tiene... sí, profe.
Profe, una cosita. Para el examen final, ¿va a ser más o menos como de eso y amortización o qué? Pues ve, por política 6 para el examen final, como se llama final, va desde interés simple hasta evaluación de proyectos. Entonces es el repaso del curso. Profe, en el próximo quiz que tenemos el otro fin de semana, ¿qué temas entran? Ah, usted tiene la misma gripa que yo. En el Ay, sí, próximo, profe. en el Estaban próximo, juntos.